amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Me lleno de orgullo, estoy contento de verdad con esta conversación con mi querida Laura González Estefani, CEO de Venture City. Laura, bienvenida, qué gusto saludarte, me encanta, de verdad. Muchísimas gracias, un placer para mí estar con todos vosotros, claro. Déjame decirle a mis invitados que naciste en España, que comenzaste haciendo marketing en el 96, que te involucraste en los temas de la vida digital a partir de haber trabajado para un portal especializado en turismo de playas. Bueno, Fuiste que la... fui cofundadora, ¿eh? Mira qué maravilla, ya estabas con todo en la vida digital. Fuiste la primera empleada de Facebook en España, llegaste con la compañía Silicon Valley. Hoy por hoy eres la CEO y la fundadora de The Venture City, una aceleradora global de ecosistemas emergentes. La palabra emergentes me encanta, ahorita la platicamos, especializada en crecimiento e internacionalización. La idea que tienen ustedes en The Venture City es ayudar a emprendedores que no se encuentran, ya te hubiera conocido hace unos años atrás, que bien me hubiera hecho, que no se encuentran en Silicon Valley, Nueva York o Tel Aviv, para que sus startups tengan la oportunidad de recibir capital y asesoramiento. Qué bueno que te saliste de todo. Es una vorágine cansada, costosa, hasta la cabeza pierdes, ¿sabes? Cuando estás en estos ecosistemas a veces tan rudos. Y digo, tampoco es que uno la quiera suavecito, pero no quieres que la vida se te vaya en ello, ¿estás de acuerdo? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo te digo que soy un glitch en el sistema, porque yo soy, imagínate, una mujer de más de 40 años, con 3 hijos, hispana, que llega a Silicon Valley y yo fui responsable de Latinoamérica, obviamente, incluyendo México. Descubro un mundo fascinante, no solo por el mundo de San Francisco, sino por todo el mundo latinoamericano. He montado mis propias compañías, algunas me han ido mal, otras me han ido muy bien. He trabajado para terceros, para eBay y también para Facebook. En el caso de Facebook fue de las primeras empleadas, además a nivel mundial, no solo en España, sino a nivel mundial. He visto crecer esa compañía de ser una startup a ser una de las grandes compañías de tecnología. Luego me lanzo a la piscina con 40 años y no era la crisis de la mediana edad. Era ese triqui que tienes como emprendedora que dices, no, yo tengo que poder ayudar en esto. Cuando estaba en San Francisco había muchísimos emprendedores que venían de todo el mundo y como no tenían un network en San Francisco, pues se volvían a sus casas, a sus países, Claro. una mano delante y una detrás. Pero bueno, qué pedazo de problemas, y aquí hay gente brillantísima. ¿Qué pasa? Que solo hay gente inteligente y potente en los hubs de tecnología más maduros. Evidentemente Silicon Valley tiene 60 años y Nueva York debe tener 30, ¿no? Claro. Les dije, no, pues allá que me lanzo. Y así es cuando montamos The Venture City, ¿no? Un poco pensando en que el talento no tiene código postal. El talento está donde está. Y puede estar en México, en Colombia, en Indonesia, en Madrid, en Barcelona, en Londres, yo qué sé. Entonces, y eso es lo que hemos hecho. Llevamos 4 años. Y déjame preguntarte y déjame empezar a agarrar una vereda, un camino. Sí. Quiero saber realmente cómo llegó ese cambio cultural, ese cambio personal, para que tú hoy por hoy estés al frente de este Venture Capital, con este pensamiento tan maduro que me expones. Porque te voy a decir una cosa, yo tuve la oportunidad de hacer un MBA en México y tuve la oportunidad de trabajar con una compañía muy grande de retail, pero eso no terminaba de cambiarme, ni como persona ni culturalmente. Cuando me fui, me paré al Silicon Valley y cuando hubo mucha más penumbra y muchos más problemas, iba a eventos a medianoche a San José y era una cosa muy rara, ahí sí me cambió. Ahí dije, a ver, esto de estar lejos de la familia, de hablar el inglés más mocho que Dios guarde y de quién sabe qué tantas cosas, no me puede dejar como el mismo Osvaldo de siempre. Esto me tiene que cambiar. ¿Dónde te llegó a ti ese cambio personal y cultural? Pues mira, yo creo que cuando estás en San Francisco idealizas, bueno, me pasó una cosa, yo que es importante, empecé a ir a Miami por trabajo y a mí me Ok. fascinó Miami, estaba todavía en San Francisco, pero me fascinaba que era un entorno que estaba empezando en el mundo de tecnología, ya estaba Endeavor, ya había un par, pues yo que sé, estaba la gente de 500 Startups, o sea, había como un montón de organizaciones, Knight Foundation, que es una de las fundaciones más importantes, que en aquel momento las llevaba Matt Hackman, y había como ¿sabes? Algo se estaba cociendo, el sofrito, que decimos en España, de la receta. Decía, uy, qué divertido, y además a mí empezar de cero no me da miedo, todo lo contrario, me parece divertidísimo. Entonces, yo creo que cuando vives a caballo entre el hub de tecnología, sin ser ingeniero, pero siendo ingeniosa, el hub de tecnología más fascinante del mundo y uno que se estaba formando,
Y además ten en cuenta que yo estaba todo el día subido a un avión en México, en Brasil, en Colombia, en Chile, etcétera. Dije, uy, aquí no es una fuerza interior como que te dice, tu etapa de Facebook está cumplida, esto de casi 9 años, tu etapa de Facebook está cumplida, Laura, o te lanzas a la piscina ahora sin agua o no te lanzas. Y me lancé. Te lanzaste. Porque, y te voy a decir una cosa, mira, nadie vive de viejas glorias. O sea, lo que pasó, pasó. Y si has tenido posiciones privilegiadas y muy destacadas, pues qué bueno, ¿verdad? Es la experiencia que te llevas contigo. Pero cuéntame, hoy por hoy, ¿cómo te reinventas? O sea, ¿cómo piensas en el futuro? ¿De qué manera impactas ahora los ecosistemas? Repito, viejas glorias en su allá, el presente y el futuro. ¿Cómo lo piensas? Pero yo creo que lo más importante, a mí lo que me gusta es la tecnología y cómo se aplica para resolver los problemas más grandes que tenemos no solo hoy, sino en los próximos 20 años. Entonces, entendiendo un poco cómo estaba el mundo, ¿no? de encapsulado, ¿no? Que cada vez hay más diferencia entre la gente más rica y la gente más pobre, desgraciadamente, y la pandemia no ha hecho más que acrecentarlo. Y sin embargo, te das cuenta que la gente más inteligente no siempre está en los sitios más conocidos a nivel tecnología, sino que son los que más accesibilidad han tenido a aquello. Cuando conoces a gente de otros países que han hecho cosas impresionantes con poco, eso te da una inspiración, ¿sabes? Que pocas en la vida. Y dices, pues mira, y yo creo que para mí el poder ayudar a todos esos cerebros maravillosos que están fuera de todos esos círculos cerrados conocidos, y poder llevar eso al siguiente nivel. Yo, por ejemplo, conocí a Adolfo Babatz de Clip hace 5 años, soy consejera de la compañía e inversora. Y cuando me conocí a Adolfo, estamos en el momento de la compañía que le ves y dices, jo, este tío tiene un potencial, es que este tipo es un unicornio con patas. No, no tenía todavía ni una valoración de 100 millones. Y ahora, claro, son más de 2 billones, ¿no? Entonces, mexicano de pura cepa. Entonces, yo decía, yo a esta gente la quiero ayudar, porque yo ya lo he vivido en las compañías en las que he trabajado antes. Yo les puedo ayudar. Entonces, al principio, te dedicas a invertir para saber si tú les puedes ayudar. Y luego, que efectivamente les ayudas, entonces dices, lo voy a escalar. Y de ahí es de donde surge The Venture City, ¿no? De haber empezado como angel ayudando a determinados emprendedores y luego escalar ayudándoles de una manera muchísimo más eficiente con todos los recursos. Ahorita que hablas de esta confianza, de esta cercanía, ¿qué problemas tiene Adolfo ahorita? Porque mira, te voy a decir una cosa. Debe de tener todos los problemas del mundo, debe de tener Laura. Adolfo es una persona espectacular, es un, ¿cómo se dice? Es un trendsetter. Él las ve a 50 kilómetros. Adolfo es un visionario en toda regla. Adolfo es un clip, va a llegar a lo más alto y no, esa compañía es espectacular. Y todo su equipo es todavía mejor que Adolfo. Y fíjate una cosa, ahí te va. México explotó. Como margaritas empezaron a dar los unicornios, el Kavak, el Clip, el Bitso, el pum, 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 pum. ¿Cómo ves el ecosistema ahorita mexicano? ¿Perdón? Ya era hora. Ya era hora, sí, ya era momento. ¿No? ¿Cómo lo ves el ecosistema? Y otra cosa, que esto sí es una duda muy genuina. ¿No estamos un poquitín ante una burbujita? ¿No hay aquí un riesgo que no estamos viendo o no? Cuéntame. No, porque yo he vivido la burbuja del .com, tengo 44 y me la comí con patatas en el 2000. O sea, imagínate. A ver, cuéntame. No hay burbuja por lo siguiente. Cuando hay sustancia, no hay burbuja. Cuando hay potencial, se puede hacer una burbuja. Ahora hay sustancia, los emprendedores son mejores que nunca, las compañías son compañías sólidas, los equipos son reales, los clientes son de verdad, compran de verdad. Esto es a cantar. Lo que ocurre es que, evidentemente, lo que está pasando ahora es que el mundo se está dando cuenta de la escalabilidad que tienen las tecnologías digitales, o sea, la tecnología que antes no tenía. Tienes tiendas abiertas 24/7, tienes capacidad de compra-venta, pues como los de Cava, que antes te tenías que ir, no, ahora lo puedes hacer directamente online. En el caso de Adolfo, puedes pagar de cualquier manera en cualquier pequeña tiendecita del barrio, gracias a Clip. O sea, te quiero decir, lo palpas, lo ves, lo utilizas. Los clientes los tocas, son de 3D, ¿no? En el año 2000 era todo promesas. Y yo estaba ahí, todo promesas. Voy a hacer un cohete, ¿qué tal? Mentira, ni cohete ni lo hacen, ni conseguía el equipo, ni nada, ¿sabes?
Entonces, yo creo que no hay burbuja. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que en el mercado hay muchísima liquidez, hay mucha gente que nunca ha invertido en tecnología y empieza a invertir en tecnología y bueno, por eso vemos esas valoraciones estratosféricas que en algún caso, para mi gusto, son exageradas y en otros casos se quedan cortas, ¿no? Pero no hay que tener miedo, hay que ser consecuente. Es decir, yo como inversora, yo invierto en lo que puedo utilizar. Soy una loca del producto. Me gusta tocar las cosas que me compro. Claro. A mí no me gusta hacer castillos en el aire. A mí lo que me gusta es, venga, y tengo muchos inversores mexicanos, que lo sepas. O sea que para eso sí que sois rápidos. Para invertir en otros emprendedores y en otros fondos, fantástico. Pero bueno, ya era hora que los grandes fondos internacionales invirtieran en México a lo bestia. México sin complejos, por favor. Sin Por complejos. favor, totalmente. Los complejos se acabó. Ya está todo validado. O sea, ese es un poco el mensaje para los emprendedores. Qué maravilla, y te lo cacho y te lo agradezco. Te iba a comentar también de tu portafolio. Pues traes a Clip, pero ¿ves otro unicornio? ¿Es importante que los portafolios traigan unicornios o no te quita esto el sueño? Cuéntame un poco. Hay varios unicornios en potencia en México. Sí, no te quiero dar nombres porque no quiero... Pero hay uno de alguna mujer por ahí bastante potente. Pero sí, o sea, mira, es como todo en la vida. A veces llega tarde, pero cuando llega, coge carrerilla. Y yo creo que México está cogiendo carrerilla. Pero a lo bestia, además, ¿eh? O sea que prepararos y acostumbraros porque vais a tener unos cuantos unicornios muy pronto. Ahora que estábamos hablando, que te digo que te me fuiste con el Adolfo Abad y con Clip, yo traía algo que te quería comentar. Estuve viendo también en Twitter temas del equipo. El equipo lo es todo, ¿no, Laura? O sea, qué importante es tener un buen equipo. Porque Inviertes en su equipo y en su magnetismo para atraer a gente mejor que él. yo estoy aquí sentadito hoy platicando contigo y pasándome lo increíble porque mi equipo está trabaja y ayudándome y empujándome siempre. Entonces, la pregunta específica es, háblame de tu equipo. ¿Cómo está tu equipo? Mi equipo, unos engañados, mucho mejores que yo, todos. Es gente, mira, somos un equipo o de emprendedores en serie o somos ejecutivos de grandes compañías, ¿no? De grandes compañías cuando eran startups, porque no es lo mismo entrar en Facebook ahora o en Google ahora que cuando se estaba cociendo el sofrito que decíamos antes, ¿no? Entonces, es la base del guiso. Entonces, a mí me gusta decir que no somos inversores, que somos emprendedores que tenemos capital para invertir en la siguiente generación. Eso es lo que más me define, porque yo soy emprendedor, mi marido es emprendedor, hemos montado compañías que nos ha ido bien, hemos montado compañías que nos ha ido mal, hemos trabajado para terceros, yo qué sé, estoy de consejera en 1000 historias, públicas, privadas, ¿sabes? O sea, tengo como esa agilidad o esa versatilidad para entender, para resolver determinados temas. Y yo creo que el capital es un commodity, capital hay muchísimo en venture en este momento, pero muchísimo, es que no hay más que ver el mercado. Lo que ocurre es que los emprendedores buenos no buscan solo capital, buscan brain power. Oye, y aparte de pasta o lana, como decís vosotros, ¿qué me aportas? ¿Qué me aportas? Pues mira, tengo esta experiencia, esto, he aprendido aquí, he lanzado esto ahí y allá. Entonces, cuando tú miras en mi equipo, a mí me conoces, yo soy quizá la más extrovertida y la más alocada y la tal, la visionaria, pero mi equipo es infinitamente mejor que yo y si no es por mi equipo, nada de las ideas locas que me surgen se materializan. Y dime lo siguiente, ¿no? Porque muchos estamos queriendo hacer nuestras primeras rondas, la Pre-Seed, la Seed, la A, la que tú quieras. Dime lo siguiente, ¿qué es la data que ve, o tú como VC, qué KPIs ves de las startups? ¿A qué le pones particular cuidado? ¿Hay algo? O sea, vemos dos cosas. Primero, el crecimiento orgánico, que eso quiere decir si hay adopción de ese producto sin necesidad de aplicarle el factor publicidad, ¿vale? Porque tú no quieres invertir en negocios que dependen del presupuesto de marketing, te quedas sin presupuesto de marketing y dejas de crecer. Entonces ahí, sobre todo en el modelo marketplace, eso es como muy importante, ¿no? Mirar a ver si hay cierta atracción o si son tremendamente dependientes del marketing. En algunas herramientas también que son directas to consumer, al consumidor hay que tener cuidado con eso. Hay que ver si hay algún efecto viral. Las plataformas sociales, por ejemplo, crecen solas. No hace falta ni aplicarles Bueno, en fin, con publicidad me gusta acelerar, pero no me gusta generar adopción, que es muy diferente, ¿vale? Primero que crezca de manera orgánica y demás.
Luego, en los modelos más SaaS, business to business, evidentemente esa es otra película, ¿no? Porque ahí ya son compañías comprando productos de software a otras compañías y demás. Los ratios ahí son diferentes. Mides de alguna manera el valor del contrato o dependiendo de la elasticidad del precio, dependiendo del tipo de SaaS, ¿no? O sea que es muy diferente. Pero al final nosotros lo que medimos es adopción, si es orgánica o es artificial, y luego cuando se produce la adopción de ese producto, el uso, con qué frecuencia se utiliza, ¿no? El engagement, que se llama, ¿no? Enganchados están. Oye, son compañías business to business que compran este software una vez al año y lo utilizan una vez, o lo utilizan todos los meses, o lo compran recurrentemente, o han hecho un upgrade y cada vez compran una mejor versión de ese SaaS, ¿no? De ese producto. En fin, hay mil maneras, pero para mí yo soy muy de tocar las cosas, a las personas y a todo. Te lo tengo que tocar. Soy menos de entrar ante la fase de ideación. Yo creo que las ideas no valen nada. Creo que es importante es ejecutarlas. Entonces, si es un estudiador en serie, o si es, yo qué sé, un equipo que es brutal y dices, bueno, estos chicos pueden con todo y más, pues me arriesgo también, ¿no? Pero realmente lo importante es la ejecución y poder palpar un poquito de lo que llaman product market fit, o sea que esto es algo que la gente está dispuesta a pagar o a comprar. Qué maravilla, porque tú tienes mucha experiencia en muchas cosas, pero en marketing y en grow, y que me hables de este tema orgánico, que muchas veces llega, por ejemplo, del lado del contenido. Muchos se dedican a hacer contenido, entonces tienen como esa adquisición de clientes y ese acercamiento, ¿no? Me parece fabuloso. La creación de contenido es una Ajá, táctica ajá. a tu producto, ¿no? Igual otra es la publicidad, dependiendo del presupuesto que tengas. Hay distintas tácticas, hay que probarlas todas y conocerlas todas, porque nunca sabes la que mejor te va a funcionar. Vámonos un poco a la recta final de esta conversación que estoy disfrutando mucho. Mujeres en círculos de poder y tomadoras de decisiones. Mira, en estas entrevistas, en estas conversaciones, de 10 personas con las que yo platico, una es mujer y eso no puede estar sucediendo. Esto se tiene que voltear. Cuéntame, estas mujeres en círculos de poder, ¿cómo estás tú ahí? ¿Estás haciendo algo? ¿Te sientes con alguna responsabilidad? Cuéntame esa parte. Yo soy súper poderosa, yo tengo superpoderes. Nací con ellos. Sí, sí, o sea, yo soy capaz de todo lo que me proponga en la vida. Otra cosa es que no me lo proponga. Yo soy capaz, sí, sí. Mi madre fue de la primera generación de españolas que trabajó fuera de casa. El trabajo de casa, de cuidar de los niños, es el trabajo más ingrato y a la vez el más maravilloso, ¿no? Me he trabajado en la tele. Entonces, yo desde pequeña he estado rodeada de grandes figuras, o sea, de unas matriarcas de cuidado. Mi madrina también. Ojo a mi madrina, menudo carácter. Y de mi tía Paloma, ¿no? Entonces, cuando tú naces, y mi padre era emprendedor, falleció muy joven, desgraciadamente, pero era emprendedor. Entonces, cuando tú te crías en un entorno de quiero que seáis independientes, mi padre el primero, yo no quiero que dependáis de un hombre jamás, quiero que hagáis lo que os dé la gana. Ole, mira qué bien. Entonces, cuando tú creces en un ambiente en el que puedes ser independiente, que todo favorece que seas independiente, que tu madre es una guerrera nata y tus tías y tal, pues claro, eso empapa. Y yo he tenido, y ahora siento, y lo has dicho muy bien, la responsabilidad, si puedo, de contar mi historia, a veces muy exitosa y otras un desastre, la verdad, para que la gente vea que todo se puede, que se puede tener una familia. Yo tengo la familia más maravillosa del mundo, tengo 3 hijos, un marido que me quiere después de 30 años y tengo un perro que también me quiere. Es el único que me obedece, pero lo tengo. Y además soy inversora, he sido ejecutiva, he viajado por todo el mundo. Puedo hacerlo. Lo que es clave es la pareja que eliges para pasar tu vida. Es como los compañeros de trabajo o tus inversores. Esa es la clave. Que entiendan que tú vas a llegar ahí y vas a hacer lo que tú consideres para llegar ahí y que te apoyen en los momentos difíciles y que te peguen una patada en el culete. Eso no lo decís en México, por cierto, que es muy feo. Bueno, en España, en el pompis. Una patada en el pompis cuando te quedas ahí atascada sin saber a dónde ir, ¿no? Y qué esperanzador esto que me dices. Justo mi socia en Interesante es mi esposa. Entonces es increíble porque tratamos de que este barquito que es de la vida misma, o sea, el hijo, la casa, el negocio, no se hunda, que el barco siga, que el barco siga. Entonces ver de pronto este tipo de ejemplos y de personas y de parejas
te voy a decir una cosa, hace 15 o 20 años o hasta 10 años veías mujeres muy empoderadas, muy exitosas, muy solas. Entonces era terrible, era durísimo. La verdad es que yo soy un animal social, entonces yo sola no estoy nunca. Ya quisiera yo estar sola, nunca estoy sola. Pero es un mundo muy importante, porque mira, antes hablando de Adolfo, Adolfo ha montado su imperio a la vez que construyó su familia con Lola, su mujer. Y si Adolfo es inteligente, Lola lo es al cubo. Claro. Y eso la gente no lo cuenta o no lo, ¿sabes? Adolfo ha llegado donde ha llegado porque Lola, Super Lola, le ha apoyado, le ha ayudado y le ha dado las alegrías de una familia y de una mujer maravillosa que le quiere y que le cuida, ¿no? Entonces, y siempre detrás de una gran emprendedora hay una gran pareja. Increíble, increíble. Fíjate que en esto de la balanza de que las mujeres tienen que tomar cada vez más posiciones y como esta chica que me decías que probablemente viene un unicornio con una CEO mujer que pues, imagínate cómo estamos todos. Eso me encanta. Y te voy a tratar de sacar esa información, pero mira, te voy a enredar. Oye, pero mi tema era, en esta cuestión de la balanza, en tu portafolio, ¿cuántas mujeres tienes? Y vamos a hacer un ejercicio. De 100 correos que recibes a la semana, ¿cuántos son de mujeres? O sea, ¿cómo está esa participación? Ese es mi tema. Vale, muy buena pregunta. Mira, yo creo que ahora mismo no me gusta llamarlo portafolio, me gusta llamarlo familia, porque es que son familia. Entonces, la familia de Venture City Female, o sea, mujeres emprendedoras debemos de tener un 20%. Ajá. No, ¿vale? O sea, somos un equipo súper diverso, todas nosotras somos 2 fundadoras, Clara y yo. Y muchas de nosotras somos las que tomamos las decisiones, pero todavía estoy al 20%. ¿Es que no hay mujeres emprendedoras? Sí, sí que las hay. Lo que pasa es que yo no me trago el rollo de las cuotas, no puedo con él. Yo invierto porque creo en ese founder, sea el sexo que sea. Evidentemente, en los últimos 10 años he visto más mujeres que nunca, o sea que también hay una generación que ya ha roto esas barreras, la nuestra ha roto un cristal y las otras ya, o sea que, pero debería de llegar, yo creo que sería razonable decir que podemos estar en un 30-35 de mujeres en 3 a 4 años. Vale, ¿cuál es el gran problema? El problema no son las emprendedoras, el problema es que no hay mujeres inversoras. Ese es el problema. O sea que tú eres realmente de las poquititas que están haciendo esto. Porque Mujeres Partners es un título, pero Mujeres General Partners, de las que puedes escribir cheques, de las que vas a la cárcel si lo haces mal, somos muy poquitas. Yo creo que somos menos del 3% de los partners del mundo. Entonces, mira, hay una asignatura pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú miras el waterfall del dinero, los inversores de fondos deberían de darle dinero a las mujeres que gestionan. Las general partners, no partners, general partners, las que lo han montado, ¿vale? Y tenemos que animar a más mujeres a montar fondos. Ese es el gran problema. Porque además, las mujeres invertimos un 50% más en mujeres. Te voy a contar una anécdota que te vas a reír. A ver, échala. Te vas a sacar, ¿no? Porque a lo mejor es un poco duro. Échala. Para la audiencia mexicana, pero mira, No. americana. Y tengo una compañía que se llama WOM, que es una compañía que hace salud de la mujer. El nicho de la salud de la mujer es un nicho, $1 billion, vamos, muchísimos, casi $1 trillion. Salud de la mujer, imagínate todas las mujeres que hay en el mundo, que es el 50% de la población. Pues no había, hasta la fecha, un producto que de alguna manera ayudara a las mujeres, ¿no? Temas de fertilidad, no de etcétera. La primera reunión que yo tuve con mi CEO, que es un hombre, con ellas, no pararon de hablar de sexo, de posturas, de temas de moco cervical, o sea, unas cosas que mi CEO casi vomita. Estaba avergonzadísimo y decía, si son las 10 de la mañana. Y yo, tío, es la vida misma, o sea, igual que un moco de nariz, moco cervical, o sea, es así. Pero claro, como no tienen esos términos, porque hasta ahora siempre ha sido tabú, entonces claro, tú imagínate estas pobres hablando de toda la salud de la mujer a un hombre. Cortadísimos de la vergüenza. Entonces, es para ponerte un ejemplo, ¿no? Cuando ves, yo tengo una amiga mía, Verónica Pascual, que admiro, no te puedes imaginar lo que la admiro.
acaba de vender, es española, acaba de vender una compañía de robótica, ella es una ingeniero de quitarte el sombrero 20 veces, a ABB, que es una de las mayores compañías industriales del mundo, sueca. No es oficial el número, no lo voy a decir, pero vamos, o sea, creo que es de las mejores, yo creo que es de las primeras mujeres que ha llegado a hacer algo semejante, ¿no? Entonces, eso rompe cristales, va rompiendo, va subiendo escalones y va apoyando, ¿no? Pero el problema no está en las mujeres emprendedoras, el problema es las mujeres inversoras que necesitamos más. Vámonos a un punto. Y ya casi estamos cerrando ahora sí, porque ya sé que has de tener un montón y luego estás en España. Ya has de tener, pero agenda completa. Y ¿qué no es? Mira, en México y en Latinoamérica está explotando el fintech, mucho fintech, por allá, mucho fintech. Y vendrán otras industrias, pero Bueno, dime pues tú. a nivel mundial, ¿eh? Ojo. Fintech, ok, te agradezco. Dime qué no te está llegando, qué no estás, startup en qué no ves eso que y seguro hace falta o no lo tienes tan claro. Digo, no importa, no pasa nada. Yo tengo muchísimo de fintech, mucho de movilidad también. Ok. Hay mucho de toda esta parte, bueno, mi querido Ricardo de Justo, vaya genio, Ricardo. Sí. Toda la parte, mira, una anécdota que también te cuento es divertida. Cuando el mundo era web, Latinoamérica ya era mobile first. Cuando digo que el mundo era web, porque pensamos que el mundo era Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, carpeta, Europa, el mundo era Estados Unidos y Europa. Todos ahí con el ordenador y tal. Pero en los países del futuro, como es Latinoamérica, todo el mundo iba con su móvil y su móvil lo tenían todo. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando todo el mundo tuvo que hacer la transición a mobile, ellos ya lo eran, ya estaban allí. Es lo que está pasando en México. Es que, oiga, que nosotros estábamos aquí. Entonces, cuando hablas yo creo que es que sois pioneros en muchas cosas. O sea, bueno, el TEC de Monterrey es una universidad fabulosa. O sea, vamos, que tanto en software, en coding, en software engineering, como en tantas cosas, sin complejos, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué os falta? Pues es que hay muchísimo fintech súper interesante. Estamos viendo muchísimo de clean tech, mucho de agro, de agritech y de food, ¿no? Claro. Esa parte. Esto, por supuesto, en retail y todo eso hay mucho marketplace también y todo eso hay cosas muy divertidas. No estoy viendo tanto de cybersecurity. Hay una compañía, VU, que creo que es uruguaya, pero no he visto mucho de cybersecurity y eso es importante. Sí. Es importante. La seguridad digital. La inteligencia artificial es aplicable a todo, con lo cual no lo voy a poner como hay todas estas grandes compañías tienen una buena capa en blockchain. En blockchain también se pioneros en muchísimas cosas. Esto y en cripto y en todo ese tipo de historias. A ver en qué sitio te podía decir. En educación, los chicos de Platzi, pioneros a nivel mundial. En Brasil. O sea que en educación también vais por delante. Es que vais por delante. O sea, es que casi te diría, ¿en qué va por detrás el resto del mundo? ¿Lo enfocamos así la pregunta mejor? Venga. El resto del mundo. Pues mira, el resto del mundo va por detrás en que somos países de viejos. Lo que llamamos el silver economy. Somos los viejos. Latinoamérica es joven, es el futuro. Y los viejos somos los monumentos que tenemos en Europa. Yo creo que hay una oportunidad brutal para que toda esta gente que tiene edad de trabajar y que quiere trabajar, pero que bueno, que les jubilan o que les prejubilan o lo que sea, puedan emprender en la tercera, no quiero decir la tercera edad, porque yo ya, sabes, tengo 44. Pero lo que quiero decir es, bueno, no sé que me convierta en biónica y cumpla 150 años, que también puede ser. Pero yo creo que todo lo que es, vamos por detrás en la parte de cómo seguir aprovechando el talento de la gente más mayor. Encantado, por favor, regálame más adelante, el año que entra, otra conversación para seguir viendo cómo va el futuro de Venture City. Ya cerramos con eso, es cierto. Futuro de Venture City, ¿qué estás viendo en este segundo semestre del año? Con eso sí cerramos. El segundo semestre del año vamos a ver mega rondas para mujeres, por Ok. fin, no para hombres. Vamos a ver megafondos de mujeres también, eso es lo que faltaba. Vamos a ver todavía más inversión que en el primer semestre del año. Yo creo que el segundo semestre del año va a ser todavía más fuerte. Esto vamos a ver
sistemas universitarios que van a cambiar radicalmente porque se están dando cuenta que el futuro es el mundo de la tecnología y se va a incorporar dentro de los currículums. Yo creo que ahí lo vamos a ver a partir de este nuevo curso escolar que empieza en Estados Unidos en agosto y en Europa en septiembre. No sé, yo veo que de Venture City pues llegaremos a nuestra compañía número 100, que me parece espectacular. Seguiré siendo la CEO hasta que mi equipo me eche. Ya sé. Laura, de verdad. Voy a seguir ahí, pues, tengo planes de seguir aquí. Pero no, veo un segundo semestre del año maravilloso, la verdad. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias por todo esto, muchas gracias por tu energía envidiable. Muchas gracias porque te voy a decir una cosa, a veces cuando te dedicas a los medios, nos han enseñado culturalmente en Latinoamérica, si tú quieres, que tienes que buscarle como ese lado que no es a veces tan positivo, y tú tienes un espíritu, un alma tan positiva, tan transparente, tan honesta, que me rompiste todo lo que me tenías que romper y me echaste abajo y te lo agradezco mucho. Mira, ¿sabes lo que me pasó? Cuando yo era pequeña yo suspendía todo, era muy mal estudiante. Y entonces llegaba a casa los viernes con las notas. Y decía, madre, pero Laura, si has suspendido todo. Mamá, pues no lo entiendo, porque yo he ido a todas las clases, he hecho todos los exámenes, me lo sabía de memoria. Y mi madre, hija mía, es una realidad paralela, si es que he suspendido todo. Y le decía a mi padre por la noche, niño, no te enfades con Laura, vamos a traer las notas y vuelvo a suspender todo. Y mi padre, claro, decía, pero pues sí, te digo, y decía, no le puedes decir nada porque es que ella no lo entiende. Es lo que te digo, o sea, procesas el mundo. Ese optimismo lo sigo llevando con 44 años. Me encanta, me encanta. Y te felicito. Llévale un saludo a tu equipo, llévale un saludo a tu familia. Estás invitada a Miami y a Madrid cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias. Si entra, no sale. Muchas gracias. Bendiciones para ti, queridos amigos de Interesante. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto.